cerca. Aquí está. Es que a mí me encanta el fútbol, pero creo que México ahorita nos está fallando. Lo siento, pero estoy lleva de emoción y a la vez de tristeza. Un partido bastante complicado para México, estuvo bien el primer tiempo, en el segundo nos dejamos caer, nos echamos para atrás y cayeron los goles. Messi es 7 balones de oro, no puedes hacer eso. Estamos presionando, ya presionamos desde arriba, ya presionamos 3-4. Acá aparece Di María. Cuidado aquí. Volvemos a la defensa, alcanza a sacar el gran botote. Me gusta.